Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, abogadas y abogados que nos acompañan en esta plataforma de Zoom. Hoy, los amigos de la generación 8691 de la Facultad de Derecho nos hemos organizado en unas mesas de diálogo y ponencias durante esta semana con motivo del Día del Abogado. El Día del Abogado en México se celebra o se conmemora hoy, 12 de julio 2021. La celebración del Día del Abogado, por supuesto que data del año de 1960 en México, y lo que hoy en día conocemos como la celebración del Día del Abogado se hace cada día 12 de julio a partir de esa fecha, según decreto presidencial de Adolfo López Mateos. Sin embargo, la historia de esta conmemoración se remonta incluso muchos años atrás, cuando México aún se encontraba bajo dominio español, pero es importante saber que esta fecha quedó marcada como una fecha conmemorativa para esta profesión y que fue eso luego desde 1960 oficialmente reconocida. Se realiza una petición a través de un comité encabezado por su fundador del Diario México, don Federico Bracamontes. Como en contexto de esta conmemoración del Día del Abogado, los abogados y abogadas de la generación 8691 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca nos hemos coordinado, tengo que decirlo por supuesto, porque honor a quien honor merece, a través de la convocatoria y coordinación de la doctora Blanca Salvador Martínez, compañera de esta generación. Para esto, se han programado durante esta semana del 12 al 16 de julio las siguientes actividades. Hoy empezamos con un conversatorio que hemos denominado la función social del abogado. Participan los conocidos y connotados abogados Ismael Villavicencio Aguilera, Fernando Zaragoza García, José Aarón Sánchez Hernández, y bueno, el moderador en esta ocasión es el maestro Oteonel Peña Montor. Para el día de mañana tenemos una charla con el autor de la obra jurídica La representación voluntaria en el derecho mercantil y civil, mandato, poder y comisión. Y el autor de esta obra es el compañero Gabriel Mario Oropesa Espinosa, y hará sus comentarios, por supuesto, a través de las compañeras Anabel Díaz e Ileana Araceli Hernández Gómez. El 14 de julio a las 17 horas habrá un conversatorio denominado La Mujer y el Derecho. Participan las abogadas Graciela Olga Pedro Nicolás, Iracema Fierros, María Mayela García Maldonado, Idelgarda Pérez Cortés, y modera Alfonso Zárate Mendoza. El día 15 tenemos la proyección de una película, es un cine debate con la película Erin Brockovich, moderadora Jessica Azucena Díaz Cruz. Y para cerrar el día 16 tenemos dos conferencias, una que hemos intitulado El interés superior del menor como eje o principio rector en las determinaciones judiciales. Participa el abogado José Aarón Sánchez Hernández. Y la otra conferencia la disertará la licenciada Araceli Hernández Gómez, la cual se ha denominado el enfoque diferencial en la procuración y administración de justicia. Y en esta ocasión, el próximo viernes 16 de julio, moderadora la abogada Gisela Esperanza Paquiano León Mariscal. Y cerraremos con las palabras de la compañera Vicky Ramírez Prieto. Para todos ustedes, si nos alcanzan a escuchar y no han podido accesar a esta plataforma, la ID de reunión es 850-2082-4970 y el código de acceso, la palabra abogados, todas con mayúsculas. Y bueno, para aprovechar el tiempo que tenemos en esta tarde en la que participan los compañeros que he mencionado, modera esta mesa el conocido abogado y compañero de generación, el licenciado Otoniel Peña Montor. Él es originario de la ciudad de Oaxaca de Juárez, es licenciado en Derecho, titulado y con cédula profesional de ejercicio, maestría y especialidad en justicia electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, titulado y con cédula profesional. Es miembro activo de la Barra de Abogados y Pasantes de Derecho Independientes AC desde su creación en el año de 1988 a la fecha. Leeré lo más
selecto de su currículum porque es bastante extenso y creo que con algo que presentemos nos da mucho a conocer la capacidad y experiencia que tiene el maestro Otoniel Peña Mortor como abogado y experiencia profesional. Fue auxiliar de mesa de trámites de la tercera sala en materia civil del Tribunal Superior de Justicia, auxiliar electoral en el sexto distrito electoral local con cabecera en Tehuantepec, auxiliar jurídico del Departamento Jurídico de CONASUPO, coordinador electoral del Instituto Federal Electoral en el sexto distrito electoral federal con cabecera en Tehuantepec, agente del Ministerio Público de Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia en 1991, presidente del sexto Consejo Distrital Electoral del Instituto Electoral del Estado de Oaxaca con sede en Tehuantepec. También fue vocal secretario de la Junta Distrital Ejecutiva en el 11 Distrito Electoral Federal del Instituto Federal Electoral en el Estado de Oaxaca en 1993 a 1998. Titular en rango 1 de Coordinación Electoral A del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional Electoral otorgado por la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral de 1998 a 2002. Vocal secretario de la Junta Distrital Ejecutiva en el 10º Distrito Electoral del Instituto Federal Electoral en el Estado de Oaxaca de 1998 al año 2000. Vocal secretario de la Junta Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Tabasco de febrero 2000 a septiembre 2001. Vocal secretario de la Junta Distrital Ejecutiva en el 10º Distrito Electoral Federal del Instituto Federal Electoral en el Estado de Oaxaca. También ha impartido cátedra en la materia de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca de 2003 a 2005. Secretario General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca 2002 a 2007. Director General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca 2007-2012. Jefe del Departamento de Prestaciones Socioculturales de la Dirección de Administración en el Corporativo de Liconza. Subdirector de Adquisiciones de Consumo Interno de la Dirección Comercial de Liconza. Subdirector Jurídico Corporativo de la Unidad Jurídica de Liconza de 2015 a 2016. Y subdirector de Adquisiciones de Consumo Interno de la Dirección Comercial Liconza S.A. Esta es parte de la experiencia laboral que tiene nuestro moderador en esta tarde, el licenciado Otoniel Peña Mortor, quien participa con Ismael Villavicencio Aguilera, Fernando Zaragoza García, José Aarón Sánchez Hernández. Queda con ustedes en el uso de la voz el maestro Otoniel Peña Mortor. Esperamos que aprovechen estas charlas y que todos aprendamos y compartamos esta experiencia. Los amigos de la generación 8691 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca los invitan. Buenas tardes, queda con ustedes Otoniel Peña Mortor. Gracias, Miguel. Bienvenidos a todos los amigos y compañeros de la generación y demás compañeros abogados que puedan estar en esta transmisión. Me toca ser moderador de este día con un tema por demás interesante, sobre todo en este día en que celebramos el Día del Abogado. La función social del abogado. Para este día tenemos como panelistas expositores al licenciado Ismael Villavicencio Aguilera, al maestro Fernando Emiliano Zaragoza García y al licenciado José Aarón Sánchez Hernández, destacados profesionales del derecho en cada una de sus ramas y áreas en las que se han desempeñado. Me siento congratulado de tener, poder moderar este espacio con tan destacados compañeros y además profesionistas. Quiero comentarles que me voy a permitir dar lectura al resumen curricular de cada uno de ellos y posteriormente explicarles la mecánica de este día con respecto a esta exposición. El licenciado Ismael Villavicencio Aguilera es nacido
en la ciudad de Chihuahua, en el Estado de México, en México, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha tenido diversos diplomados en juicios orales impartidos por el Tribunal Superior de Justicia en coordinación con la Universidad de Anáhuac. Asimismo, ha tenido la capacitación para abogados litigantes en materia de justicia penal con enfoque al Código Nacional de Procedimientos Penales, impartido por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Acusatorio en el Estado de Oaxaca y la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste. Asimismo, dentro de lo que es los juicios orales, ha tomado los correspondientes en la Universidad Anáhuac, ha tenido la participación en la exposición del modelo de gestión delegacional del Sistema de Justicia Penal Acusatorio impartido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Oaxaca AC. Asimismo, ha participado en el curso de interrogatorio y contrainterrogatorio en materia de justicia penal con enfoque al Código Nacional de Procedimientos Penales e impartido por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Acusatorio en el Estado de Oaxaca. Ha participado en el taller de audiencia inicial, juicio oral y etapa de investigación impartido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Oaxaca AC. Este es el currículum del licenciado Ismael Villavicencio. A continuación, me permito presentar a otros de los panelistas, que es el maestro Fernando Emiliano Zaragoza García, también egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de la generación, todos ellos, 86-91. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Penal y Derecho Constitucional en la misma universidad, un diplomado de Proyección Humana y Organizacional en el Poder Judicial de la Federación y Consejo de la Judicatura Federal, y otro en Comunicación Escrita y Oral en la Universidad Iberoamericana. Ha ocupado diversos cargos en el sector público, dentro de los que se encuentran el secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, agente del Ministerio Público de Orden Común en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, así como también se ha desempeñado dentro del Poder Judicial como oficial administrativo, actuario, secretario y secretario proyectista, tanto en Oaxaca, Toluca y la Ciudad de México. Asimismo, tiene la maestría en Derecho Penal de 1994 a 1996, maestría en Derecho Constitucional de 2009 a 2011. Tiene la especialización en Inglés Legal y comprensión de lectura, así como traducción de textos legales. Dentro de la experiencia laboral que tiene, ha sido notificador jurídico de estadística continuas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en el Estado de Oaxaca, supervisor jurídico de defensores de oficio del orden común, adscrito a la entonces Procuraduría para la Defensa del Indígena en el Estado de Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec. Asimismo, secretario particular del director del Centro de Readaptación Social en el Estado de Oaxaca, asesor legal de la Unión de sociedades de la región de la Mixteca, con residencia en Nochistlán, agente del Ministerio Público del Orden Común, adscrito a la Dirección de Control de Procesos, dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Oaxaca, secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la entonces Primera Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, actuario y secretario proyectista del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, secretario de Estudio y Cuenta del entonces Primer Tribunal Colegiado del 13º Circuito en el Estado de Oaxaca, secretario proyectista del entonces Juzgado Primero del Distrito B de Amparos en materia penal en el Primer Circuito en el Distrito Federal, secretario de Estudio y Cuenta del Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito en el Distrito Federal, secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Distrito del 13º Circuito en el Estado de Oaxaca, asesor jurídico de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca,
y oficial administrativo interino adscrito al Juzgado Primero de Distrito del 13º Circuito en el estado de Oaxaca. Además, ha tenido actividades académicas como catedrático de Criminología y Derecho Penitenciario, Derecho Penal 1, Derecho Penal 2, Derecho Procesal Penal. Autoría y participación proporcionado en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. Este es, como ven, un vasto currículum del maestro Fernando Emiliano Zaragoza García. A continuación, me permito dar una reseña de lo que corresponde al licenciado José Aarón Sánchez Hernández, abogado, licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con cédula profesional, profesor de la materia de Introducción al Estudio del Derecho en la Escuela Preparatoria Manzano Alcalá, en el estado de Oaxaca, oficial administrativo, secretario judicial adscrito a los juzgados familiares, civiles y penales de Oaxaca, secretario de acuerdos de la Sala Civil, jefe de área, jefe de departamento, secretario particular de la Presidencia, subdirector operativo y director entre los años 88 a 1993. Y a partir de ese año, abogado postulante como titular del despacho jurídico Sánchez y Hernández Abogados, actualmente especializado en materia civil y familiar desde 1993. Estos son nuestros ponentes, como verán, con vasta experiencia en el ejercicio profesional, en el ejercicio también dentro de la administración pública y dentro de la administración de justicia. Cedo el uso de la palabra en un primer término al licenciado Ismael Villavicencio Aguilera con el tema que nos ocupa, que es la función social del abogado. Adelante. Amigas y amigos, agradezco enormemente a mi generación 86-91 la oportunidad que se me brinda en esta fecha 12 de julio en que se celebra el Día del Abogado. Poder abordar una temática de gran impacto social como lo es la función del abogado en nuestra sociedad, pues es algo muy padre, ¿no? Y aquí tendríamos que hacernos la primera pregunta. ¿Por qué es tan importante la participación en la sociedad de las y los abogados? Y pues todas y todas nos lo preguntaremos, ¿no? Y sobre todo basándonos en ese gran Tomás Hobbes, que en su obra Cumbre, el Leviatán, hace referencia a que el lobo es el lobo del hombre. Y la verdad a mí me remite mucho a pensar o a concientizar a qué se refería ese gran pensador. Y a lo que se refería, pues es precisamente que en nuestra sociedad se incuba, en nuestra sociedad se genera y en nuestra sociedad se produce la conflictiva social, que trastoca la paz y la tranquilidad social tan necesarias para la felicidad del género humano, tan necesarias para vivir no solamente nosotros con la tranquilidad que se requiere, sino también para generar en nuestra familia un estado de tranquilidad y de seguridad jurídica. El derecho es el escudo del hombre para proteger al débil del atropello del fuerte, y eso me ha quedado claro desde que iniciamos nuestras primeras clases en las aulas de esa magna universidad. Me queda muy claro. Y de ahí precisamente donde se ve el papel relevante de los abogados y las abogadas. Somos los defensores de los desfavorecidos ante el atropello del poderoso. Esto que estoy mencionando, pues no es nada bueno, no es nada nuevo para nosotros. Todos recordaremos esas palabras sabias en las cuales nos insistían mucho los maestros de la escuela, y sobre todo, pues no solamente en el ámbito jurídico, sino en el conocimiento general, cuando se referían, por ejemplo,
al generalísimo José María Morelos y Pavón, y cuando éste afirmaba que deben existir tribunales en donde se escuche y se haga justicia al gobernado oprimido. También recordaremos asimismo las veces en que el patricio Benito Juárez fue encarcelado por oponerse a los abusos del poder, defendiendo precisamente a que no tienen voz y voto y a los que no pueden defenderse. He ahí la importancia de la función social del abogado. Y pues para no excederme en tiempo, dejo para mi segunda intervención el abordar el tema que tiene íntima relación con la función social del abogado y que es el de las reformas constitucionales del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, licenciado Ismael Villavicencio. En esta primera intervención, cedemos el uso de la palabra al maestro Fernando Emiliano Zaragoza García. Adelante. Gracias por la palabra, mi estimado y grato Otoniel. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación y nuevamente estamos participando ahora en este día tan específico para todos. Y retomando lo que decía el compañero Ismael en su primera intervención, debemos de tomar en cuenta que no solamente el abogado, aparte de su existencia para salvaguardar ciertos intereses propios, ajenos, hacia el Estado y hacia cuestiones particulares, para que un buen abogado tenga la suficiente materia o base para seguir en el camino, uno de los puntos que, según mi apreciar, es saber interpretar y argumentar, que ahorita está de moda, o bueno, ya no de moda, sino que debemos de seguir estudiando cada día más, ahora con la nueva modalidad de los juicios orales. Antes, sobre los juicios tasados, pues escribíamos según lo que realmente pensábamos en la defensa como abogado. Sin embargo, ahora debemos de expresarnos de una manera cabal, de una manera entendible, de una manera coherente y de una manera que realmente se entienda el abogado. A veces perdemos la hilación, a veces nos perdemos dentro de nuestros argumentos. Pero antes de argumentar, tenemos que saber interpretar. Antes de meternos a alegar lo que dice el juez, el Ministerio Público, aquellos que un momento dado representan al Estado, y como buen abogado debemos de argumentar, pero previo a la argumentación debemos de interpretar. Si nosotros no sabemos interpretar lo que un momento dado el Estado crea a través de su poder legislativo, que se crean leyes federales, leyes estatales, leyes municipales, en cada orden jurídico de cada gobierno. Si nosotros no podemos interpretar, ¿cómo vamos a argumentar? Es lo que a veces, como buen abogado, lo poco que he aprendido y lo poco que hemos manifestado a través del tiempo, nos dejamos de leer. Y aunque creemos haber leído lo suficiente, pues, insisto, debemos de seguir leyendo para tener una buena interpretación y una buena argumentación en lo que realmente como buen abogado vamos a defender a aquellos terceros que vienen hacia nosotros como abogados y imponerse de lo que el Estado nos puede provocar en una resolución, en su momento de mandato y en su momento, creo que como abogado cada día debes de leer cada día. Agradezco la intervención. En la segunda intervención trataré de tocar las partes relativas, los 3 momentos para argumentar como abogado.
Gracias. Gracias, maestro Fernando. Cedemos el uso de la palabra al licenciado José Aarón Sánchez Hernández. Adelante. Compañeros y amigos, buenas tardes a las personas que nos acompañan en el foro. Agradezco, al igual que Ismael, la invitación que nos hizo la generación para poder exponer dentro de nuestra experiencia los puntos de vista en diversos temas. La función social del abogado. Indudablemente vivimos inmersos en una sociedad. Indudablemente es una sociedad en la que cotidianamente se viven problemas, conflictos, crisis, hablando de cuestiones negativas. Pero también se viven adelantos, tecnologías nuevas, desarrollo de personas, desarrollo de ideas, de proyectos, de gobiernos, etcétera. Y en base a todo ese desarrollo, somos nosotros las personas en general las que cumplimos una función dentro de la sociedad. Arquitectos, ingenieros, abogados, gobernantes, ciudadanos, comerciantes, cada uno tiene su función dentro del mundo actual para desarrollar y para vivir en sociedad. Pero cuando nos ponemos a reflexionar, bueno, ¿y cuál es la función social del abogado? Inmediatamente, como decía Ismael, viene a nuestra base de conocimientos lo que en la universidad siempre se nos hizo pensar. Vivimos en un mundo en función de la justicia y en función del derecho. Mi punto de partida para esta reflexión es, bueno, si es así, ¿qué aporta un abogado a la función social en el mundo actual? Y siempre he reflexionado que todo tiene como punto de partida la vocación. Cuando una persona tiene vocación para estudiar una profesión, esa vocación lo va a llevar a tener una relevancia en su ejercicio profesional. ¿Y a dónde va a redituar? A la sociedad. Tan es así que cuando prestamos juramento y protestamos la titulación o en unas dependencias los cargos, siempre nos encomiendan que haremos respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y como consecuencia, tenemos la función de apoyar y responder a la justicia y al derecho. En el caso de nosotros, con esta celebración que tenemos el Día del Abogado, considero yo que debemos tomar en cuenta que partiendo de la vocación, el ejercicio profesional de la abogacía tiene distintas vertientes finales. Sin menospreciar el orden, podemos decir que un estudiante de leyes, un abogado que termina la carrera, puede terminar ejerciendo la misma en la docencia, impartiendo clases, compartiendo sus conocimientos a los jóvenes que inclinan su vocación hacia la abogacía. En la investigación, y es cuando tenemos cuestiones de compañeros que escriben libros, obra, editan. Pueden cumplir su función en la procuración de justicia, agentes del Ministerio Público, subprocuradores, fiscales. Pueden cumplir su función en la administración de justicia, como secretarios, ejecutores, jueces, magistrados, ministros y similares. En la función notarial, como notarios públicos, como corredores públicos. En la función pública, como gobernantes, diputados, senadores, dependencias de gobierno en las que son jefes de departamentos o áreas jurídicas, direcciones jurídicas, etc. En la política y en el litigio, defendiendo los intereses de sus clientes en los tribunales.
De ahí que considero yo que la función social de nosotros como abogados, de los estudiantes de leyes que ejercen la profesión, que buscan ejercer la profesión de abogados, debe tener como sustento primero la vocación y una visión de servicio. Al final de cuentas, lo que el abogado va a arrojar a la sociedad para cumplir su función es una función de servicio. Y en la medida que eso se da, podemos estar en condiciones de poder determinar que estamos cumpliendo una función social que consiste en tratar de llevar el conocimiento a la organización y a la estabilidad administrativa, jurisdiccional, social, económica del lugar en donde nos desarrollamos. Como punto de partida para mi siguiente punto, dejo esta parte de aquí, en la esencia que la función del abogado en la sociedad dependerá de vislumbrar que buscamos una sociedad donde se pueda ejercer el derecho y buscar la justicia. Y lo haremos en la medida en que arrojemos a la sociedad abogados con vocación de servicio. Gracias. Gracias, licenciado José Aarón. En esta primera ronda ya abordaron los expositores. Abrimos la segunda ronda de participación, iniciando con el licenciado Ismael Villavicencio. Gracias. Pues la función social del abogado me indica, desde mi particular punto de vista, lógicamente, que los abogados estamos obligados permanentemente a actualizarnos. Por eso, a 10 años de esta tan importantísima reforma constitucional en materia de derechos humanos, que como todas y todos sabemos fue propiciada, entre otros motivos, por el caso Radilla Pacheco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero pues entrando en tema respecto a esta situación, el artículo 1 de la Constitución Federal nos establece los deberes y obligaciones del Estado mexicano en el respeto a los derechos humanos e impone a todo ente de autoridad pues a garantizar, a respetar los derechos humanos, a velar por su cumplimiento y pues también establece que deben aplicarse sanciones a quienes cometen violaciones a esos derechos humanos. Es algo que el artículo 1 constitucional establece, ¿no? Y pues permítanme ilustrar esto que comento con algunos ejemplos, ¿no? Yo me quiero imaginar a un médico que no se actualiza, ¿sí? Y que pues no se actualiza en la ciencia médica, pues no podrá curar a los enfermos, máxime ahorita como está la cuestión de la pandemia, ¿no? Pues lógicamente que no podrá. Y también a un profesor, pues que no se actualiza en las nuevas metodologías de la pedagogía, de la didáctica, pues no será efectivo en el proceso enseñanza-aprendizaje para las personas hacia quienes va su conocimiento, ¿no? Entonces, el abogado que no se actualiza en los conocimientos de los derechos humanos, en el nuevo sistema de enjuiciamiento procesal penal acusatorio, no podrá ejercer la defensa técnica y jurídica que le establece nuestra Carta Magna para poder defender a un gobernado. Al ciudadano que requiera de sus servicios profesionales, por lo que debemos afirmar o podemos afirmar sin temor a equivocarnos que estará junto a su defendido en el banquillo de los acusados, ¿eh? Eso está claro, claro que si no sabe, si no conoce las estrategias, como decía ahorita el licenciado Fernando Zaragoza, todo lo relativo todos los recovecos de la oralidad respecto a ese nuevo sistema, pues estará prácticamente, si no se actualiza, en la misma tesitura que su defendido en el banquillo de los acusados. Y pues la verdad es que esto me permite a mí
pues recordar las palabras del pensamiento dinámico y profundo del jurista y educador latinoamericano Eduardo Couture, cuando decía y afirmaba que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Me vaya así, pero al pelo el recordarlo, ¿no? Y todavía más profundo cuando este abogado uruguayo decía que cuando se encuentre en conflicto el derecho con la justicia, nos inclinemos hacia la justicia. Y más aún, pues tenemos la obligación de actualizarnos, sobre todo cuando nuestra Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el amparo en revisión número 265/2020 de hace unos meses para acá, respecto a la presión, a la orden, al mandato que hace en ese amparo en revisión hacia ¿cómo se llama? Hacia la Cámara al Congreso de la Unión, donde le obliga la redacción de un código único en materia procesal civil y en materia procesal familiar. ¿Esto qué implica? Pues implica que la oralidad va mucho más allá y que si todavía no estamos bien preparados en cuanto se refiere a la oralidad en materia penal, a la oralidad en materia mercantil, pues que ya viene a un pasito todo lo que ya viene. ¿Y qué cosa viene? Pues el hecho de que nos tenemos que poner las pilas para actualizarnos, porque ese amparo en revisión que fue ganado impone la obligación al Congreso de la Unión para la redacción de este código único. Y por lo tanto, la actualización tiene que estar, pues, permanentemente hacia nosotros. Por lo tanto, pues tengo en mi poder esa resolución de amparo, por si alguien no la tuviera y desea, con todo gusto la comparto, ¿no? Yo veo cómo por esa razón se tiene surge la necesidad como parte de la función social del abogado de actualizarse. ¿Por qué? Porque en materia oral ya no solamente vamos a hablar de cuestiones penales, sino de cuestiones civiles y familiares, que lógicamente en la Ciudad de México ya hay tribunales de oralidad en materia familiar, más sin embargo, pues ya estableciéndose una cuestión totalmente nacional ante el establecimiento por parte del Congreso de la Unión de un código único procesal en materia civil y familiar, de ahí surge la necesidad de actualizarnos. Desde mi punto de vista, compañeras y compañeros, yo siento que cumplir una función social como es la del abogado, entre más actualizado esté, mejor cumple con su función social. Gracias. Gracias, licenciado Ismael. A continuación, cedemos el uso de la palabra al maestro Fernando Emiliano Zaragoza García. Agradezco nuevamente el uso de la palabra. Retomando lo que decía con anterioridad el compañero José Aarón y el compañero Ismael respecto de que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando, o en su momento de que cuando el derecho y la justicia está en conflicto, opta por la justicia. No obstante a ello, otra de las circunstancias que debemos de prevalecer es que un buen abogado, como dice el compañero José Aarón, que con independencia de la figura o de que ostentes el título, o seas pasante o seas estudiante, es la vocación que tengas por lo menos esa sensibilidad para apoyar a un tercero. Y ese tercero es lógico que va a pedir justicia. Ese tercero va a querer que lo guíes, que lo encamines para que un momento dado obtenga en su favor lo que él siempre ha pedido. Y una de las circunstancias que a veces alegamos es que cuando creemos tener la razón, luego saber pedir esa razón, y lo más difícil es que te otorguen esa razón. Por tanto, trataré de ser a lo mejor un poquito meticuloso, dándoles 3 tips para que aquellos que en un momento dado traten de argumentar
dentro de un juicio oral, con independencia de lo escrito, porque hasta para ello hay que saber escribir y el hacer la escritura, el análisis de cada de los hechos o la narrativa, las circunstancias que no se pierda. No hay necesidad de hacer 20, 40, 50 hojas, que a veces se estilaba. Demasiados abogados tenían la forma de hacer estos aspectos. Se perdía y la relación uno como servidor público, que uno en un momento dado lee. ¿Qué carajo a veces trata de decir el abogado, no? En lo que escribe, en lo que finaliza, en lo que hace la tesis, la antítesis y la conclusión. Ahora imagínense ahora que el abogado se va a postrar ante un juez de oralidad, sea mercantil, sea penal, sea familiar. ¿Cómo manifestarse ante el juez? Que sea entendible, que sea congruente, que sea razonable en lo que va a pedir, pero previo a la argumentación, insisto, tiene que saber interpretar lo que en un momento dado el Estado crea, para que aquel que en un momento ha sido a lo mejor inculpado, a lo mejor haber ejercido una acción cambiaria directa o solicitar sus derechos en materia civil sobre un contrato, hay que saberlos solicitar, manifestar, alegar, pero la cosa es que no se pierda, pues, no se pierda esa textura en lo que un momento dado el abogado quiera manifestarse. Para mí, lo que debe de hacer un buen abogado, sea litigante, sea profesor, que dé clases, que sea servidor público, aquellos que asesoran a diputados y demás circunstancias, lo primero que debe hacer es leer sentencias, no tesis, no jurisprudencias, porque las tesis de las jurisprudencias nacen de las propias sentencias, y sentencias dirían, ¿cómo es que puedo obtener las sentencias de cualquier juzgado, sea materia federal o sea materia del orden común? Creo que ya con la nueva tecnología se puede accesar, se puede buscar, ¿sí? Esas tesis, digo, estas sentencias que un momento dado arrojan las tesis, que un momento dado se crean las ¿cómo se llama? Las tesis o las jurisprudencias de cada época. De ahí, creo que también el abogado debe de leer el derecho comparado. Lo que decía el compañero Ismael respecto a los derechos humanos. Creo que del caso Radilla, que nace la 10ª época, debemos de entender que para entender todas esas circunstancias de los tratados y los convenios internacionales que ha involucrado México, debemos de acotarnos no solamente en lo que está en nuestro derecho mexicano. El derecho comparado es uno de los puntos que realmente debemos de leer. ¿Cómo podemos ver lo que se hace en Argentina, lo que se hace en Perú, lo que se hace en Colombia, lo que se hace en Estados Unidos? Tenemos que leer para que saber cómo argumentar esos momentos. Y otro de los tips que puedo arrojar es que no nomás leamos cuestiones juristas o cuestiones legales. Podemos leer novelas, podemos leer poesía. Ahora que está de moda la oralidad, pues tengamos el vasto léxico, la argumentación, porque dentro del desarrollo, la retórica es uno de los elementos del abogado para expresarnos ante los demás. Debemos ser coherentes en lo que realmente, con independencia, como decía el compañero José Aarón, de que tengamos la figura como abogado, pero sí, tienes la figura, pero demuestra que eres un buen abogado. Demuestra que sabes expresarte ante terceros. Demuestra que puedes llevar un asunto verbalmente. Demuestra que realmente puedas proyectar y tengas la gentileza de hacer valer los derechos de otra persona, no los tuyos, porque no es tu asunto, es de un tercero que vas a favorecerlo
y conforme a lo que tú argumentes, conforme tú interpretes, porque las interpretaciones antes eran tan literales, tan legaloides, que nos aprendíamos de memoria lo que decía el código civil, mercantil, penal, pero no basta nomás aprenderse esas circunstancias, sino interpretar lo que dice la ley, no solamente lo que establece la ley, porque a veces la ley tiene ciertas lagunas, y por eso existe la fuente del derecho, por eso existe la doctrina, por eso existe la jurisprudencia, para que en un momento dado lo que trató de dejar de hacer o trató de dejar de decir el legislador, para eso existen esas circunstancias de la fuente del derecho, para que podamos interpretar, ¿sí? Debemos ser un poquito cada día más abogado. Interpretemos y argumentemos como debe de ser. Es lo único que puedo decir en este momento. Regreso la palabra al licenciado Tonel. Gracias, maestro Fernando. A continuación, cedemos el uso de la palabra al licenciado José Aarón Sánchez Hernández. Sí, buenas tardes. Reintegrándonos al tema. Gracias, Fer. Gracias, Antonio. ¿Cuál es el punto de partida para poder apreciar la función social del abogado? La más grave es la injusticia. Es decir, cuando nos enfrentamos a situaciones que no son correctas, que no son legales, que no son justas, que están desequilibradas y en las que tiene que intervenir el abogado. Y vuelvo a mi punto central. Esa participación tiene que ser en las áreas donde tiene injerencia o intervención. Al impartir clases, al redactar obras, al procurar justicia como ministerio público, al administrar justicia como juez, al realizar trámites y funciones como notario, como corredor público, al ser titular en alguna dependencia de gobierno, de unidades jurídicas, en la política y en el litigio. Cuando como abogados nos enfrentamos a la injusticia, es cuando realmente estamos en capacidad de cumplir la función social. Esa de la que hablaba Eduardo Couture en su decálogo. Esa lucha entre el derecho y la justicia. Y al final tratar de llevarle al ciudadano, al individuo, al gobernado, al cliente, a la persona que recurre a los servicios del abogado, el acceso a la justicia. Considero pues que una de las obligaciones éticas y morales del abogado es prepararse. Y prepararse en todos los ámbitos de la función. Decía uno de mis amigos, un médico que no está actualizado en medicina no puede curar a un enfermo. Y vamos a lo mismo. Un abogado que no está capacitado para defender los intereses de su cliente en un tribunal o para estar en condiciones de cumplir con su trabajo en un área de gobierno, en un área administrativa, en un área de investigación, no va a poder ejercer una función social en beneficio de su cliente, de la sociedad, de las personas
a las que tiene que atender. Se enlaza con otro principio de Couture en el decálogo famoso que muchos de los abogados nos tratamos de entender, de que si no estudias cada día serás menos abogado. Y considero pues que el cumplimiento de esta función social nos corresponde a continuar en esa franca actualización de conocimientos en beneficio de las personas que nos rodean. Y vuelvo a repetir, el principio básico de ataque es la injusticia y sirva para ponderar y poner en esta conferencia, diálogo, conversatorio, lo que está pasando hoy en el estado de Oaxaca con la elección de magistrados al Tribunal Superior de Justicia, en donde los abogados que están luchando porque se respete la Constitución para el nombramiento de magistrados están siendo perseguidos por cumplir con su función de abogados. Y es cuando, reitero, se precisa que la función social de nosotros como abogados y de los abogados en general ataquen a las cuestiones de injusticia. Gracias, Otto. Gracias, amigo José Aarón. Pasamos a la etapa correspondiente a conclusiones de cada uno de los ponentes e iniciamos con el licenciado Ismael Villavicencio. Gracias nuevamente. Pues me queda claro en esta charla respecto al tema que estamos tratando, que para poder ejercer una buena o una verdadera o una mejor función del abogado dentro de la sociedad, pues que los nuevos tiempos exigen nuevos compromisos. Y el compromiso renovado que tenemos como abogados y abogadas es dignificar nuestra profesión. Por eso hoy 12 de junio no es una fecha cualquiera, es una fecha que a nosotros los profesionales del derecho nos obliga a la reflexión y a una reflexión profunda de que definitivamente no estamos satisfechos con lo que hemos logrado. No estamos satisfechos. Durante esta pandemia que ha costado cientos de miles de vidas en todo el mundo y después de ella tenemos que dignificar sobre todo el derecho humano a la salud y con ello cuidar el medio ambiente. Tenemos que impedir hombro a hombro, abogados y sociedad, que se sigan contaminando nuestros ríos, que se sigan contaminando el aire que respiramos, que se detenga el deterioro del planeta. ¿Por qué? Porque estamos afectando irreversiblemente la calidad de vida del planeta. Es bien importante, compañeros. Yo siento que aún estamos a tiempo. No desperdiciemos el momento por salvar el planeta. Es salvar nuestra propia vida. Asimismo, como les decía, es hacer vigente el derecho humano a un medio ambiente sano. Es básico, es vital. Y con esto, pues quiero agradecerles mucho la invitación a este evento, pues desearle muchas felicidades y abrazos a todos mis compañeros, unos abrazos de fraternidad por los recuerdos que vivimos en las aulas y decirles que están muy presentes en mi mente como aquellos bonitos recuerdos cuando éramos estudiantes. Muchísimas gracias. Gracias, amigo licenciado Ismael Villavicencio. Cedemos el uso de la palabra al maestro Fernando Emiliano Zaragoza García para sus conclusiones. Agradezco nuevamente el uso de la palabra. Trataré de ser concreto y preciso sobre las conclusiones.
Lo único que puedo manifestar, insistir, recalcar, que cada día que realmente dejemos de leer cualquier circunstancia que nos pondere a llevar cierta argumentación para nuestra profesión, cada día vamos a dejar de ser abogados. Retomando lo que decía el compañero Ismael, que la pandemia nos hizo variar nuestra forma de vida. Creo que en su momento oportuno trastoqué un tema de la tecnología que nos iba a alcanzar de una manera tan pronta y expedita, ahora sí expedita aquí, que sin tapujos, válgase la expresión, nos llegó y lógico, nosotros no crecimos con tanta tecnología como los de la generación actual, ¿no? Pero eso no nos impide retomar, estudiar y acelerar nuestra forma de hacer nuestro trabajo de manera tecnológica. Si realmente esas necesidades nos están haciendo caminar de una manera pronta, pues con mucho más razón tenemos que también saber hacer las cuestiones de interpretación de las leyes y la forma de argumentar para realmente defender a cada una de las personas que nos pidan nuestros servicios como abogados. Con independencia de que su servidor no pueda litigar, eso no quiere decir que no pueda uno dialogar, platicar y conformar ciertos aspectos con los abogados litigantes. Agradezco la invitación de la doctora Blanca y mis compañeros que formamos esta generación tan venidera y tan próspera. Mil gracias. Devuelvo la palabra al licenciado Tonel. Gracias, amigo, maestro Fernando Zaragoza. Cedemos el uso de la palabra a mi amigo licenciado José Arón Sánchez Hernández para sus conclusiones. Gracias, Otoniel. En la medida en que como sociedad arrojemos al mundo real a jóvenes para el ejercicio de la profesión de abogados, con vocación, con preparación, con gusto y amor por la profesión. En esa medida mandaremos jóvenes combativos a que cumplan realmente esa función de abogados, que en algunas ocasiones en las aulas llegamos a escuchar en definición de algunos maestros como el advocatus, aquel que es llamado a socorrer. Si como sociedad, como profesionistas, como abogados, logramos que las instituciones académicas, las escuelas, las formaciones, los tribunales, las agencias del Ministerio Público, logren o consigan madurar la vocación en los jóvenes abogados, estaremos apuntalando un futuro en el que el joven abogado pueda ejercer una función social en nuestra realidad. Gracias, compañeros. Un honor pertenecer a esta generación y gracias, Blanquita, por el diseño de la celebración del Día del Abogado. A Otoniel, a Fernando y a Ismael, un abrazo fraterno. Gracias, mi buen amigo José Arón. Con esto damos por concluido este conversatorio. No sin antes comentarles que creo que la conclusión en la que han llegado nuestros ponentes, nuestros amigos, desde los ángulos de su desarrollo profesional, tanto en la administración de justicia, en el ejercicio profesional como abogados,
Creo que la función del abogado debe de retomarse, sí con vocación, sí con formación. Creo que nos ha faltado a las instituciones educativas fortalecer esos principios que de alguna manera nos nutren en las universidades. Creo que debemos desde nuestros ámbitos de desarrollo, pugnar por ello. Quienes dan clases, pues bueno, creo que hacerlo con la ética que corresponda. Quienes en el ejercicio profesional, como abogados litigantes, lo realizan, pues bueno, creo que esa función social la vamos a proyectar con la ética y el profesionalismo que debemos hacer. Cada día los abogados tenemos un estigma y señalamiento de corrupción, de trinqueteros y demás, que es con lo que quienes son profesionales se tienen que contrarrestar esa posición que desgraciadamente también socialmente nos han colgado. Quienes son malos abogados. Eso hay que decirlo, porque ni todos son malos ni todos son buenos. Pero creo que quienes sí pueden desarrollar de una manera profesional, debemos de defender esa posición. Los abogados son necesarios, dicen que todos los abogados son necesarios hasta que los necesitas, y son importantes cuando los necesitas. Creo que ahí es cuando ves el valor del abogado, en la parte que te corresponda, defendiendo, quienes estén en la Procuración de Justicia, acusando, y quienes estén como abogados asesores, pues bueno, también llevando a cabo esta función social. Es desde el momento en que estamos los abogados, los licenciados en Derechos, en el área de ciencias sociales, pues vemos que nuestro impacto precisamente es hacia la sociedad. Agradezco mucho a mis compañeros y amigos la intervención muy atinada desde sus enfoques profesionales en este conversatorio. Creo que esta generación es una generación destacada en los distintos ámbitos, en el litigio, en la administración de justicia, en la procuración de justicia, en la administración pública, y hemos dejado huella de que una generación de 1986 a 1991, una generación de profesionales. Esto no es únicamente un halago superficial, creo que la huella la hemos dejado en cada uno de nosotros en el ámbito en que nos hemos desarrollado. Y voy a recordar unas palabras del maestro, uno de los maestros de la facultad, que en alguna ocasión platiqué, como fue el maestro Evelio y el licenciado Enrique Sandoval Calderón, que me decía que se acordaba mucho de la generación porque de alguna manera habían dejado huella como buenos estudiantes, y que eso le daba a él una garantía de ser buenos profesionistas. Pues muchas gracias, compañeros, y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.